Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a un nuevo episodio Sin Filtros, un nuevo episodio más, una invitada especial, fisioterapeuta también de profesión. En este momento se encuentra en la ciudad de Cali. Giovanna Ruiz, bienvenida a este episodio. Gracias por aceptar la invitación. Y antes de comenzar, digamos, con las preguntas, siempre comenzamos hablando de un poco de quién es la persona, más allá de qué estudió, quién es. ¿Quién es Giovanna Ruiz? ¿Cómo se define Giovanna Ruiz? ¿Cuál es esa identidad de Giovanna Ruiz? Hola, buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, ¿Cómo me defino? Yo pienso que me defino la palabra con la que yo más me caracterizo, pienso que es una apasionada. Soy una apasionada en todo lo que hago, eh, sensible, muy sensible y, y, y le meto mucho corazón a todas las cosas que hago. Entonces, yo creo que así me defino como una apasionada, con mucho corazón, como muy sensible. Apasionado de corazón. Esa pasión, ¿cómo llegó a ti? ¿Cómo lograste encontrar esa pasión? Bueno, en realidad, cuando yo iba a estudiar, en realidad yo iba a ser fisioterapeuta, ¿no? Yo siempre quise estudiar algo de la salud, pero no tenía muy claro que quería estudiar de la salud. Pero, pero siempre quise como ese servicio hacia las personas. Y en ese proceso no logré entrar a estudiar, quería estudiar, imagínate, con audiología. Y se dio un revés la vida y terminé estudiando fisioterapia. Y desde que estaba en la universidad empecé a sentir como que definitivamente eso era lo mío, a pesar de que muchas personas iban saliendo en el transcurso de nuestra carrera. Eh, y ver cómo tú puedes contribuir de una manera positiva a las personas y a su vez cómo las personas con las que tú interactúas eh, te aportan tanto para la vida. Esa experiencia me parece una experiencia muy bonita, porque nosotros como profesionales brindamos unas herramientas a nuestros pacientes para que recuperen su parte física, pero a su vez los pacientes nos enseñan mucho respecto a la vida. Entonces, esa parte me parece que es una experiencia maravillosa que no todas las profesiones tienen la posibilidad de vivir. Exacto, eso es muy importante y muchas veces, o sea, hay de todo. Y en torno a que nosotros a los que atendemos somos humanos y no somos, son patologías como tal. Exactamente, Pasa mucho a comenzar a entender y no es tanto culpa, porque muchas veces culpan al profesional que no te atendió bien, sino también es muchas veces al sistema que no tiene el tiempo para ser diferente, de manera si es algo más personalizado, particular o si es algo más enfocado dentro del sistema de salud. de hecho, yo soy egresada ya hace 18 años y en realidad el enfoque mío desde que estaba en la universidad nunca me vi trabajar en el sector público porque me gusta mucho esa interacción personal con las, como tal, redundantemente con las personas. Y prácticamente mi experiencia profesional ha sido dada más del uno a uno. Entonces, es ese regalo, yo considero que es un regalo que la vida me ha dado el poder compartir con personas, así como siempre lo quise desde que estaba en la universidad. Esa interacción, esa socialización es muy importante. Los seres humanos Sí, somos seres sociales por naturaleza. sociales. Ujú, exactamente. Entonces, por eso digo que es un regalo, ¿no? Cuéntame un poquito, hay veces hay una frase que se dice que lo que fue nuestro gran maestro hoy en día puede ser nuestra gran pasión. ¿Cuál fue, digamos, ese gran maestro, ese aprendizaje que te ha dado la vida en todos estos años? Hoy en día te consideras experta en manejar eso frente a las personas. Bueno, nunca había escuchado esa frase. Frase de mi Eh, autoría.
Ah, sí, 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 porque nunca lo había escuchado. Eh, ¿Cómo me llevó? O sea, tú te vas enamorando cada vez más. No sé, yo creo que eso nos pasa como que a todos los terapeutas que amamos nuestra profesión. Uno se va enamorando en la medida en que tú empiezas a ver cómo un paciente no lograba cosas, no lograba realizar sus actividades básicas cotidianas o actividades que limitaban su vida diaria y ver cómo esas personas empiezan a volver como nuevamente a su vida, como sin ser psicólogos y no pretenderlo serlos, porque cada uno en su profesión, pero como esa interacción, como yo te digo, de personal que uno tiene con los pacientes, cómo empieza uno a influir de una manera psicológica en esos pacientes y desde recuperar su parte física, eso como los va impactando a nivel psicológico y el hecho de que ellos se sientan, que como tú lo decías ahorita, que se sientan que son tratados como seres humanos, que son valiosos para nosotros. Entonces pienso que son muchos los factores que influyen en ese proceso de recuperación. Entonces, tú vas, vas haces planeas, haces un esfuerzo de que esa persona se recupere y cuando tú logras esos objetivos, eso la verdad tiene una satisfacción grandísima, casi inclusive muchas veces el paciente ni siquiera no lo agradezca, pero sencillamente el saber tú que pudiste contribuir en su vida, porque no solamente es la parte de recuperar una movilidad de una extremidad, el poder hacer sus actividades sin restricciones, sino el poder ellos recuperar su vida, eso lo enamora a uno definitivamente y yo pienso que fisioterapeuta de corazón por siempre. O sea, es algo que definitivamente siento que pronto Dios y la vida no se equivocó en colocarme en esta profesión porque a pesar que obviamente existen unos altibajos a veces, que podemos observar que, no, que nuestra profesión muchas veces no es muy valorada, pero igual uno sabe lo que hace en silencio y de muchas situaciones en las cuales colegas también de uno aportan también, o sea, mucho. Eso definitivamente lo enamora a uno y eso es ahí, mantiene uno con el corazón todo el tiempo hinchado cada vez que vienen nuevos retos. Y más cuando el paciente está dispuesto a querer mejorar, ¿no? Entonces, cuando un paciente está abierto a querer mejorar, uno como que quiere darle muchísimo más. ¿Cómo manejar la frustración frente a los objetivos que uno traza, digamos, con las personas, en este caso pacientes, en torno a que eso que estamos haciendo no le está mejorando a la persona o está haciendo un proceso lento? ¿Cómo manejar la frustración tanto como el profesional como decírselo a la misma persona para que no pierda esa motivación? Bueno, eso me tardé un tiempo en entenderlo, ¿no? Pero como soy tan apasionada, yo me considero como estoy en procesos de mejora. Antes era muy intensa y quería que las cosas fueran ya, y eso obviamente tú sabes que la vida es de aprendizaje, ¿no? Y aprendí que todas las personas tienen un momento de sanación. Muchas veces tú tienes el conocimiento de que muchas situaciones no mejoran inclusive no por la parte física, sino a nivel psicológico, ¿no? Entonces, o emocional, que están allí atrapadas. Entonces, primero, ya comprendí que cada persona tiene su momento de sanar y que sanar es una decisión. Cuando las personas no están dispuestas a querer sanar, pues realmente el proceso de éxito de pronto en tratamiento, ya ahí tenemos, digamos que unos obstáculos. Entonces, digamos que eso ya lo entendí. Y lo otro es entender que sencillamente por más conocimiento que nosotros tengamos, muchas veces hay situaciones en las cuales por metas tan grandes que nosotros nos coloquemos,
pues realmente a veces no podremos lograr siempre lo que nosotros queremos, pero valido cada cosa que el paciente gana. Por ejemplo, uno busca siempre que hayan cambios, y no solamente con los pacientes, pienso que uno en la vida siempre quisiera que hubiesen cambios grandes, 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 y estamos acostumbrados a las grandes cosas y no valoramos las pequeñas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente llega y dice, no, pero yo no he mejorado, yo pregunto, ¿qué cosas hacías que no hacías antes que hacías ahora? Entonces es empezar a mirar qué cosas vamos ganando, porque es que todo es una suma eh, de circunstancias que finalmente nos van a llevar a un propósito final, ¿no? Y que cada persona definitivamente es diferente, así sea una misma patología, cada patología, perdón, se comporta de una manera diferente en cada persona, porque cada persona es un pensamiento diferente, una emoción diferente, un, un entorno social, familiar diferente. Entonces, todas esas cosas, digamos que yo ya las tengo claras y, y trato de enseñarles y mostrarles la incidencia de eso en su proceso de recuperación, aunque obviamente tú sabes que hay pacientes que obviamente son mucho más impacientes, eh, pero cuando llegan pacientes así que quieren resultados grandes en tan poco tiempo, pues sencillamente tal vez no es el momento de ese proceso. Quien decide vivir ese proceso de sanación, quien decide estar aperturado a hacer los cambios, porque para tú poder sanar, también tienes que soltar, también tienes que hacer cambios, tienes que hacer mejoras. Y cuando no existe esa disponibilidad para hacer esos cambios, en tu cabeza existe una resistencia a esos cambios, entonces muchas veces no logramos lo que esperamos, entonces ya digamos que ya lo entiendo y con la experiencia que uno tiene con las personas que son muy aperturadas a nuevas propuestas, uno ve que sí da resultado. Entonces, digamos que el tema de la frustración cada vez se va manejando muchísimo mejor. Digamos, vamos a poner un caso de, de una persona, digamos, que no ha logrado, ha alcanzado, digamos, ese resultado deseado en el tiempo que quería. ¿Qué obstáculos le llevaron a esa persona a no lograr ese resultado deseado que tú hayas logrado identificar? A veces, no solamente la persona, ¿no? A veces también uno tiene que reconocer que de pronto uno no tiene la capacidad, ¿sí? Y cuando yo encuentro, por ejemplo, casos, hay que, en lo posible, ser objetivo, porque a veces uno puede ser muy subjetivo en muchos casos, pero, por ejemplo, hay situaciones en las cuales definitivamente mis capacidades siento yo que no son las suficientes para resolver ese caso. Yo lo que hago sencillamente es remitir en casos que cuando yo no puedo, ¿no? Porque uno no, o sea, uno no se las sabe todas. Y eso también pienso que uno debe reconocer que no todas te las sabes. Entonces, por ejemplo, en los casos donde ya se me extralimita a mí, yo lo que hago es remitir porque finalmente, mira, inclusive yo hasta remito a mis propios colegas. En esa parte a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que el paciente eh, se recupere, a mí me interesa que el paciente eh, recupere su vida. Entonces lo que yo hago es, entre todos nos conocemos, cada fisioterapeuta tiene un don, cada fisioterapeuta tiene una fortaleza, entonces cuando hay cosas que de pronto siento que no son muy fuertes, sencillamente, o desde un inicio les digo, yo creo que yo no puedo, entonces yo remito, ¿sí? Y cuando pienso que puede ser el tema del paciente, eh, tú sabes que hay cosas que hay que tratarlas con pinzas y en la medida en que se pueda y que el paciente lo permita, pues obviamente uno trata como de abordar eso. Ya si de pronto el paciente definitivamente no quiere de pronto hacer esos cambios, entonces sencillamente uno le da, yo le doy la opción de que mire de pronto otras alternativas. Perfecto, eso es muy, muy chévere lo que dices y ojalá esto lo escuchen, si lo escucha algún fisioterapeuta, algún profesional de la salud joven, porque más que todo se ve más en los jóvenes, en los recién graduados, que se quieren llenar la agenda y no saben, no tienen Ajá. una dirección a qué le quieren apuntar. Y eso fue uno de los errores
que yo también cometí en mis inicios. Le quieren apuntar a todo el mundo, a sanar a cualquier persona, pero es que tú tienes unas habilidades específicas para ayudar a esa persona y Ujú. no te la Eso tienes es que verdad. saber todas. Y pasa Ujú. mucho y nos queremos llenar la agenda y es muy común y más en nuestra área, que las Sí, personas están y los colegas, los fisioterapeutas dicen que no tienen tiempo. yo pienso que, mira, va a sonar muy romántico lo que te voy a decir, pero es lo que yo considero. Si nosotros como sociedad trabajáramos bajo un bien común, las cosas funcionarían mejor. Pero siempre existe que cada persona jala a su lado, ¿sí? Cada persona busca su propia conveniencia. Y en realidad no es tan enriquecedor. Suena romántico, pero es de verdad, es la verdad. Uno de mis sueños es ese, es encontrar profesionales que todos vamos hacia un mismo fin. ¿Y el mismo fin cuál es? Es poderle tú darle herramientas a una persona para que la persona recupere su vida, independientemente si la hace contigo o la hace con otro profesional. Yo pienso que pues es de humanos el reconocer eso, que no, sea, que no somos capaces, y yo pienso que lo que tú dices, todos caemos en eso, porque finalmente cuando tú recién estás egresado, lo único que te interesa en muchos casos es sencillamente adquirir la experiencia y que la gente te conozca, ¿cierto? Pero a través de los años tú vas encontrando cuál es tu verdadero enfoque, qué es lo que a ti te gusta. Porque, por ejemplo, hay cosas que a mí no me gustan y yo sencillamente digo, yo eso no lo hago. Pero eso pienso que lo da es como el primero, es el conocerse a uno mismo, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo mueve, qué es lo que no le gusta. Y al conocerte a ti mismo, entonces tú vas empezando a estructurarte como profesional y te vas enfocando y vas empezando a formarte académicamente en eso que a ti te mueve y que te apasiona, ¿ya? Y definitivamente yo hoy en día podemos ser 1000, 3000 fisioterapeutas, pero cada fisioterapeuta tiene su sello que lo hace especial y es diferente. Exacto. Ya que hablas del autoconocimiento, ¿qué herramientas, tanto a personas que no sean profesionales, como a profesionales o fisioterapeutas, qué herramientas les podrías brindar a ellos para que mejoren ese proceso de autoconocimiento? Y no solo se basen en ese adquirir experiencia y aumentar números, que es importante. Para llegar, pues en el caso mío, para llegar a ese punto de autoconocimiento, eh, mm, me ha costado muchos procesos de sanación, ¿no? Y, como dicen por ahí, o como se leía alguna vez, que en los procesos de sanación siempre se hablan de los procesos de sanación, pero casi nunca se habla que los procesos de sanación son dolorosos. Y los procesos de sanación de heridas que cargamos son dolorosas, pero después de que uno logra sanar es donde logra poder interpretar, ¿cierto? Entonces, para poderme conocer, tuve que vivir situaciones de aprendizaje, ¿sí? Donde yo pienso que cada situación que le sucede a uno, eh, yo lo que recomiendo es que cada situación que le sucede a uno es preguntarse qué nos quiere enseñar esa situación, qué parte de nosotros debemos de cambiar o debemos estar atentos. Eh, es como cuestionarse todo el tiempo eso, ¿no? Y esa respuesta obviamente no es mágica, esa respuesta va llegando poco a poco, y así empieza uno como el descubrimiento de realmente quién es uno, quién es su verdadero ser, ¿no? Y obviamente acompañarse de profesionales que te ayuden a orientar, ¿sí? Yo he conocido muchas ramas de psicología, he consultado con muchos tipos de psicólogos en todos mis procesos de sanación y de encontrarme a mí misma. Y como ese profesional que de pronto uno sienta, o sea, uno tiene que buscar un profesional que uno sienta que se conecte. Y pienso que ese ha sido como mi camino, ¿no? Siempre preguntarme para qué las cosas, si yo siento que no puedo sola, sencillamente, o sea, pido ayuda,
busco el profesional con el cual yo me sienta conectada pues antes siempre quise leer, ahorita este año pienso que la lectura ha sido para mí súper sanadora y buscando como libros que me aportan mucho y eso, hacer todo lo que me construya. ¿Sabes qué me parece muy bonito el descubrirse a uno mismo? Hace poco, de hecho, yo le recomiendo un libro o sea, que definitivamente amé mucho de una psiquiatra que se llama Marian Rojas Estapé, que recupera tu mente, recupera tu vida. Ese libro es Mira, una también me la cosa, leí. cierto que es una cosa loca, ese libro es una cosa loca. Y entonces es el dejarnos sorprender. Siempre hay que tratar de dejarnos sorprender por las pequeñas cosas. Y a mí por lo menos me encantó una parte del libro que dice que por qué perdimos eh, el sorprendernos. Cuando éramos niños nos acostábamos a ver las nubes y buscarle la figura a las nubes. Y eso ya hoy en día casi nadie lo hace. Entonces es irnos buscando como en la esencia, en lo más básico, en lo que te hace vibrar, pero es un proceso, es dejarse llevar, ¿no? Sí, es irte dejando llevar por la vida, que nos va trayendo la vida y abrirnos a todo eso que la vida nos está dando. Exacto. Ya que hablamos de libros o cursos, sacamos como una recomendación corta en temas a lo que esté viendo cada uno en su proceso. ¿Qué libros podría recomendar para una persona que quiera mejorar o que sea profesional y quiera mejorar sus habilidades en el punto de vista profesional? Digamos, en la salud, especializarse mucho más desde el punto de vista de manejo de dolor, punto de vista ortopédico. Bueno, respecto a la parte a nivel profesional, no tendría ningún libro que recomendarte porque respecto a esa parte, en estos momentos no me he actualizado mucho. Lo que yo hago es cómo me estoy actualizando a través de cursos, diplomados, ¿sí me entiendes? Cuéntame, cursos también vale. ¿Es libros o cursos? Es lo mismo. La diferencia es que uno es en físico, otro es más vivencial. Bueno, es que eso como que depende, ¿no? En estos momentos, yo pienso que todas los estudios que he hecho han sido como depende del momento en el que yo he vivido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que uno de mis formaciones académicas extendidas, la que me cambió la perspectiva a nivel muscular, eh, fue haber hecho función seca con un español, un Forafis, hace, a ver, en el 2017, imagínate, cuando la función seca en esa época no era tan común. Y ese fisioterapeuta me enseñó, me transformó mi mente en cómo tratar las patologías musculares. Eh, Ese fue muy interesante haber hecho terapia manual ortopédica, diplomada de terapia manual ortopédica a nivel articular. Es una cosa loca como tú puedes a nivel solamente de hacer distracciones a nivel articular, logras mejorar. Y de ahí, pues, otros tipos de formaciones, de instrumental, vendaje muscular, bueno, en fin. Digamos que eso, ya como que, eso ya, siempre he sido como muy inquieta, entonces todo ese tipo de técnicas eran chéveres en su momento, muy interesantes, pero obviamente uno se preguntaba, había casos que uno decía, bueno, ya, ¿qué más puedo hacer? O algo que me enseñó un paciente de un video que me envió y cuando tengo dificultades me pregunto, ¿qué más debo hacer? Entonces, había casos donde yo me sentía como que, bueno, hay algo más. Y en estos momentos estoy haciendo dos diplomados, uno que ya estoy pronto a terminar, que es algo que estoy súper enamorada y es sobre el tema del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo las alteraciones del sistema nervioso autónomo pueden impactar tu estado de salud a nivel general? Y es algo imperceptible,
que nos damos cuenta ya solamente cuando aparece la enfermedad y pues digamos que yo soy una, una persona que lo ha vivido por experiencia propia. Y empecé hace poco, yo decía, bueno, me falta, pienso que tengo que mejorar más mi habilidad diagnóstica porque tengo conocimiento de muchas técnicas, pero diagnóstico poco, poco. Y ahorita empecé con un chileno, un diplomado solamente en diagnóstico, porque si obviamente somos muy buenos diagnosticando, no es necesario ni siquiera que tengamos pienso, tantos cursos, o sea, todos los cursos que nos oferta, y eso es una recomendación para los chicos que están estudiando fisioterapia, que están viendo este podcast, o los que están recién egresados. Nuestro medio nos satura que haz este curso y con este curso vas a hacer milagros en tu paciente. Y todos los cursos te nos venden lo mismo. Todos los cursos tienen algo claro que sí y le va a aportar a tu paciente. Pero más que saturarnos tanto en hacer tantos cursos, yo pienso que lo más importante es que logremos tener un diagnóstico certero, no lo que creamos, sino lo que es. Y cuando aprendemos a tener un diagnóstico objetivo, le podemos dar mejores herramientas a nuestro paciente. Entonces es muy bonito porque yo sentía que me faltaban, había cosas que me faltaban, y empecé este diplomado y lo que nos hablan de este diplomado tiene mucha relación con el que ya estoy terminando. Y ahorita se está hablando mucho de evidencia científica. Entonces, digamos que todo lo que yo aprendí, imagínate, yo me gradué en el 2006. Hay muchas cosas que ya no van y definitivamente hay que seguir esa educación continua porque es que hay cosas que van definitivamente cambiando. Entonces, es como la sugerencia que les hago, que no se saturen, que más bien piensen, es no querer acaparar todo, sino que más bien piensen qué es lo que más les apasiona y que se vayan enfocando en esa rama de qué es lo que les apasiona, porque a veces vos te llenas de tanto conocimiento, a mí me ha pasado, hacía curso tras curso tras curso y vos ya luego no sabes cómo integrar tanto conocimiento en un paciente. ¿Mm? Entonces, es buscar qué es lo que tú quieres como terapeuta y pienso que definitivamente es súper importante fortalecer el tema de diagnóstico. Eso es muy importante y qué bueno que lo mencionas acá. Bueno, el tema de diagnóstico, yo puedo decir que es una de las mejores habilidades que he tenido como profesional en la que más me he enfocado. Y es que también darle valor, o sea, a veces vemos la fisioterapia en otros países y son muy iguales los profesionales, pero ¿por qué, digamos, los propios médicos no nos miran a nosotros? Porque nos miran como unos técnicos, porque Exacto, nos enfocamos en la técnica. Pero tú, un médico, le puedes dar con muestras en torno al diagnóstico, lo que está pasando, en torno a lo que tiene, porque dices que eso no es lo que tiene, eso es lo que tiene, por eso, por eso, por eso. Ese médico te va a comenzar a ver a ti como, ah, bueno, muy interesante. Pues no, exacto. no va a cambiar la perspectiva, pero tampoco nos quedemos ahí, porque a veces nos quedamos en los profesionales, en nosotros mismos Ujú, con el médico. Es un exacto. trabajo en general, que las personas Ujú. vean a todos en general, y eso es una de las cosas que le falta mucho, y me coloco acá como profesional en torno a la fisioterapia, y en torno también, y si está pasando en torno al ámbito profesional, quiere decir que hay un hueco de fondo en el tema universitario. A pesar de que veamos técnicas de diagnóstico, no estamos enfocando en la técnica. Exacto. Y mira que yo pienso que, digamos que la queja común es que no nos valoran como terapeutas, ¿cierto? Pero es también el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos. O sea, ¿cómo es posible, digo yo, que una consulta diagnóstica no la cobremos? O sea, ese es el punto de inicio para un tratamiento de un paciente. Y pienso que se debe cobrar porque es un conocimiento. Entonces, no le damos el valor. Ah, de pronto el paciente puede decir, ah, pero es que no, es que es una valoración. Ay, venga. Y cuando usted va a una consulta médica, el médico igual no te cobra tu consulta.
Entonces, yo hago esta diferencia, mira. No sé si está bien y me perdona si de pronto me equivoco. Pero cuando tú vas, tú tienes una dolencia física y tú vas donde el médico tiene su formación, tú debes de pagar esa consulta para que el médico te envíe una fórmula para que tú tomes medicamentos, ¿cierto? Las personas nunca dicen, yo voy donde el médico y, pues me da una fórmula y ya. No, hay un respeto porque él tiene su conocimiento y él te formula de acuerdo a su conocimiento, ¿cierto? Cuando el paciente viene donde nosotros no formulamos medicamentos. Nosotros formulamos, por decirlo así, o enviamos es movimiento. Somos dos profesionales de la salud, cada uno en su ramo hace lo que le corresponde. Nosotros, igual como el médico, tú vas a consulta, debes de pagar tu consulta de primera vez de valoración. ¿Para qué? Para que diagnostiquemos qué tienes. ¿Y qué formulamos? Formulamos es planes de tratamiento a través del movimiento. ¿Qué más utilizamos? Otras herramientas para poderlo mejorar, ¿cierto que sí? Entonces, yo me pregunto a mí misma, ¿cuál es la diferencia? Somos nosotros que no le hemos dado el valor real a nuestra primera consulta y a las personas después. Pero ¿cómo así? ¿Y qué incluye esa primera sesión? Pues la primera sesión incluye el diagnóstico, ¿sí? Y te doy a dar unas recomendaciones. Podemos hacer, Exacto, sí, es ser creativo, sí, porque también hay que pensar en la otra persona qué es lo que está buscando. Una persona va al eso. médico, busca los medicamentos, una persona va al terapeuta, busca el tratamiento. Entonces hay que ser Ujú, creativo y nosotros tener en nuestro mindset, en nuestro paso a paso de que se requiere un diagnóstico para el tratamiento. Alarga un poco más tu consulta para que te pueda dar eso, si tratas de manera particular. O utiliza otras herramientas que hay en este momento de manera virtual que te permiten a ti optimizar ese diagnóstico para ujú. ver más a detalle y no solo te enfoques en el tratamiento. Digamos, esa es la clave, no enfocarnos solo en el tratamiento. Sí. Sí, porque inclusive a veces hay casos de que tú le das unas recomendaciones que tú, al hablar con el paciente, empiezas a identificar cuáles son los factores detonantes y entonces ya ahí uno va enseñándole al paciente qué factores detonantes hay, cómo lo puedes cambiar. Ahora hablamos un poco de crecimiento personal, porque eso también quizá falte mucho en profesionales. A veces nos enfocamos solo en las habilidades duras, pero también esas habilidades blandas son importantes como el tema de la comunicación, como el tema, digamos, del manejo de los recursos, como el tema de la mentalidad. ¿Qué libro, además del que dijiste de Marian, también le recomendaría a las personas para que mejoren Un, ese li- crecimiento? un libro, pienso que me cambió muchísimo mi mente, Deja de ser tú, de Joel Dispenza. Muy bueno. Deja de Algunos ser tú y hábitos atómicos. dos muy buenos. Hay otro Ujú. de un autor que también lo escuché hace poco. Más no me puede lastimar, de Ah, David Goggins. qué Él interesante. es un marín donde habla la importancia, digamos, de la resiliencia y la persistencia. Él con muchas dificultades, con muchas adversidades, se convirtió, digamos, en un referente de que él no pasaba la marina y se enfrentó muchas veces en torno a eso. Y él se enfoca en ese libro de eso. Qué chévere. Vamos a ir un poquito ya finalizando en torno a la infancia o en torno a tu pasado. Puedes irte 1, 2, 5, 10, 15, 20 años, 30 años a tu pasado. ¿Qué le dirías tu yo actual a esa persona de tu pasado, sea tu niño, tu adulto, tu adolescente, para que no cometiera, digamos, en sí tantos errores o esos errores que quizá pudo haber cometido y se pudieron prevenir por algo, o para avanzar quizá mucho más rápido ese proceso de sanación?
que es valiosa, que es valiosa y única. Muy bueno, eso es cierto, porque a veces se nos olvida eso, ser valiosos y ser únicos nosotros mismos. Antes de Sí, ayudar a porque, otros, también hay que ayudarnos a nosotros. sí, porque la sociedad te coloca unos estándares sociales y se nos olvida que cada persona es maravillosa en su particularidad. Y eso hace que evites que te compares con los demás. Hay alguna frase que me gusta mucho y es en torno a la libertad, porque muchas veces comparamos libertad con libertad económica, pero son dos cosas muy diferentes. La libertad, la menciona, no es hacer lo que nos da la gana, Ajá, sino la capacidad de elegir la única opción dentro de múltiples opciones disponibles que tenga y siempre trabajar por mejorar esas opciones disponibles. ¿Qué le recomendarías tú a las personas que escuchen este episodio para que siempre vayan a ese camino a su mejor versión? mira, yo, de hecho, yo tengo una conferencia que doy sobre estrés y calidad de vida y hay una parte dentro de mi charla que hablo de el poder de decidir y todos tenemos el poder de decidir. Entonces, cuando nosotros cambiamos, bueno, dos cosas. La primera es que nuestro corazón y nuestra intuición siempre nos dice como qué es lo que debemos de hacer y hay que escuchar, ¿sí? Cuando de pronto nos invitan a algún lugar y sencillamente no queremos ir, pero nos da pena decir que no, nos sentimos incómodos y nuestro mismo cuerpo reacciona ante lo que va bien con nosotros. Entonces yo pienso que es aprender a escuchar esa voz interior que nosotros tenemos. Y cuando tú haces algo, cuando tú decides dar un sí a algo y das ese sí, y ese sí no te incomoda, pienso yo que ese es el sí correcto. Pero cuando tú das un sí y hay cosas que te tallan o que te incomodan, pienso que dijiste un sí por complacer y no diste un sí por ti. ¿Sí? Pienso que eso es lo que yo he identificado. Porque nosotros vivimos en una cultura muy complaciente, ¿sí? Entonces, siempre el pensar el que dirán, el no sé qué, y te olvidas, es donde nos desconectamos de nuestro ser, ¿sí? Y no escuchamos lo que realmente somos. Y lo segundo es cambiar la perspectiva de nuestra mente cuando nosotros nos levantamos en la mañana y decir, por ejemplo, yo le digo a la gente, toca que ir a trabajar. No, no toca que ir a trabajar, es una decisión, porque si tú quieres no vas y trabajas. Ay, ¿cómo así? Claro, si tú quieres no trabajas, podría ser otra decisión. Pero si tú decides que es importante ir a trabajar, entonces no le coloques el toca. Bueno, debo ir a trabajar, pues porque por muchas razones positivas, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a cambiar esa perspectiva, eh, la mente empieza a cambiar y nuestro cuerpo empieza a reaccionar químicamente a través de esas emociones que nuestra mente genera. Entonces, ahí pienso yo que está el poder de decidir cuando tú haces las cosas con un toca o tengo, es una imposición y ya pienso que ya es un lenguaje interno negativo que influye obviamente químicamente en tu cuerpo. Cuando lo ves como poder de decidir, porque es que todos tenemos el poder de decidir. Así sea que sean cosas incómodas, pero es eso. Y tú vieras que yo aprendí eso, que cuando yo sencillamente digo un no, y es un no incómodo, y la gente dice no, y yo digo no, al principio cuesta, pero cuando tú lo haces, eso para mí eso es libertad. Cuando tú sencillamente dices no, no quiero, o no voy a ir, sin dar tantas explicaciones, eso me hace sentir libre. Decir, lo primero que dijiste, decir cuando digo sí, un sí, digamos, que me incomode y me ayude a avanzar, no un sí, digamos, que me ayude a que quiera complacer el deseo del otro. Exacto.
Exacto, porque casi siempre hacemos las cosas por complacencia a los demás. Pero nosotros, ¿quién se conoce a sí mismo? Solo nosotros. Nosotros sabemos que eso de pronto no va con nosotros y sencillamente decir no o sencillamente decir sí. Y cuando tú das un sí, de verdad, un sí de corazón, eh, o sea, químicamente uno cambia. Te hace sentir muy bien y pienso que esa es la libertad, ¿sí? Porque finalmente el libertinaje te lleva siempre a tu propia autodestrucción, ¿sí? Mientras que la libertad te lleva a ti a construirte más esa conexión de tu propio ser. Entonces, Exacto, pienso que son diferentes, ¿no? es cierto. Bien, ya finalizando, cuéntale, digamos, acá a las personas cómo te pueden encontrar por las diferentes redes sociales y más a detalle. Bueno, estoy en Instagram como Giovanna, guión al piso, fisioterapia.bienestar en Instagram y en TikTok estoy como Joana Bienestar. Esas son las Perfecto, dos únicas redes sociales que manejo. No soy tanto la tecnología, entonces no me saturo con más. muy bien. Muchas gracias por estar acá. Ya saben, este Muchísimas episodio sale cada jueves. Gracias, Joana, por estar acá. ¿Quieres decir algo? gracias por la invitación. Mucho gusto. Nos vemos. Con mucho cariño. Chao.